Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Les doy la bienvenida a esta charla sobre ciencia ficción en Latinoamérica. Es el primero de nuestros Humboldt Talks, que espero que sean un evento con cierta regularidad, que se lleve a cabo. Y este primero, pues en esta primera charla sobre, repito, ciencia ficción en en América Latina, o literatura de ciencia ficción en América Latina, para mí es una gran alegría poder charlar con Rodrigo Bastidas Pérez, editor, a quien ya en unos instantes voy a presentar, de diferentes antologías de ciencia ficción en nuestro continente. Antes de entrar a la materia, quisiera agradecer a la editorial Planeta y a su sello Minotauro en Colombia, a la ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica en Chile, a Odo Ediciones en México y a la revista Mafagafo en Brasil por su apoyo en la difusión de nuestro evento. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo Bastidas Pérez nació en Pasto, Colombia. Tiene un PhD en literatura de la Universidad de los Andes, en Colombia. Con la editorial Planeta publicó las antologías de ciencia ficción colombiana Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los tiempos. Y este año, la antología de ciencia ficción latinoamericana El tercer mundo después del sol, sobre la que vamos a hablar un poco en nuestra charla. Rodrigo es editor general de Ediciones Vestigio y es un columnista de varios medios digitales, como la revista Afuera. En prensa se encuentra su último libro, un estudio sobre ciencia ficción, Cuerpos Luminares, editado por Filomena Edita. Una vez más, le doy a Rodrigo la bienvenida y a todas y todos ustedes a esta charla, repito, organizada por el Goethe Institut, llamada Humboldt Talks, y nos alegramos muchísimo de contar contigo y con la presencia de todos ustedes. Es parte de nuestros eventos de la revista Humboldt del Goethe Institut en Latinoamérica. Ya con esto, Rodrigo, buenas noches y gracias. Hola, espero que sí se me escuche. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Tanto al Instituto Goethe como a todas las personas que ayudaron, que es un sueño que haya como grupos de toda América Latina interesados por la ciencia ficción que se están uniendo a este tipo de eventos como Mafagafo, como Odo, como Planeta Minotauro y también como Alcif, que son los grandes amigos chilenos que son unos duros también. Entonces, muchísimas gracias a todos. Cada vez que decimos Mafagafo, un segundo antes tengo miedo de decirlo mal. Me alegro inmensamente de poder pronunciarlo, Mafagafo. Los quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a hacer preguntas en el chat de YouTube. Al final de nuestra charla vamos a tratar de incluir todas las preguntas posibles que espero que lleguen en abundancia. También quiero anunciar que después de este primer Humboldt Talk del Goethe Institut y de la revista Humboldt del Goethe Institut en Latinoamérica, habrá una segunda charla en portugués esta vez, en febrero del 2022, con el neurocientífico brasileño Siddhartha Ribeiro, también sobre el tema de los sueños, que es el especial, digamos, en el marco del cual estamos haciendo esta charla sobre ciencia ficción, que queríamos llamar Los sueños de la ciencia ficción en América Latina. Entonces ya entremos en materia. Quisiera, Rodrigo, comenzar con una pregunta muy general, sin entrar aún en detalles sobre la situación de la ciencia ficción o de la literatura de ciencia ficción en nuestro continente. Mi primera pregunta es, ¿qué inquietudes, qué temores, qué anhelos, bueno, qué sueños y qué pesadillas de todos los seres humanos manifiesta el género de la ciencia ficción? ¿De qué está hablando? ¿De qué miedos, de qué sueños y pesadillas habla la ciencia ficción en general? Es una pregunta bien difícil. Yo creo que no soy la persona para decir qué sueña la ciencia ficción, porque la ciencia ficción tiene sueños extraños. Nunca los comprendemos del todo, pero los intentamos leer y sobre todo los disfrutamos un montón. Pero como para entrar un poquito en la idea del sueño y de la ensoñación, que me parece muy útil para explicar un poco, y incluso para explicar un poco la ciencia ficción en América Latina, pasa algo bien interesante, y es que cuando la ciencia ficción, o cuando al menos una literatura que se acerca a la ciencia ficción, es decir, que tiene un sustento científico para crear historias de ficción en América Latina, se inicia más o menos a mediados del siglo XIX, hace un rato largo.
Y estos textos de mediados del siglo XIX, que en algún punto hay una crítica argentina muy interesante que se llama Sandra Gasparini, que las llama fantasías científicas, porque toman todos los elementos de la ciencia, pero se construyen como fantasías. Una de las características que pone Sandra Gasparini para estas fantasías científicas, que ella los estudia en un autor argentino que se llama Ladislao Holmberg, que es muy interesante, es la ensoñación. Y la ensoñación aparece constantemente en este tipo de textos del siglo XIX, porque cuando estos autores y autoras del siglo XIX intentan imaginar un mundo futuro, como que no quieren del todo soltar el realismo, como que no quieren del todo decir como no voy a hablar de algo, un mundo por allá lejano, entonces utilizan un artificio literario, y ese artificio es el artificio del sueño. Entonces siempre hay personas que por alguna u otra razón caen en un profundo sueño, y en ese profundo sueño tienen una especie de visión del futuro. Y esa visión del futuro es cómo será mi país o la nación o el mundo o el universo o la galaxia dentro de 100, 200, 1000 años. Al final, es un poco como estos malos finales de alguien se cae de la cama y se despierta y dice, oh, qué mundo extraño acabo de ver, sí. Pero bueno, este artificio es sumamente utilizado en la ciencia ficción latinoamericana, simplemente para poner dos ejemplos colombianos, ¿no? O sea, colombianos que serían bien interesantes. Hay una autora que normalmente se relaciona con la literatura realista, que es Soledad Costa de Samper. Uh-huh. Soledad Costa de Samper tiene un cuentito que se llama Bogotá, año 2000, ¿no? Y lo escribió en 1905, o sea, para ella era el futuro, para nosotros ya es el pasado, en donde alguien duerme y se despierta y sueña con ese mundo. Lo mismo va a ocurrir con Julio Garavito, que también aquí en Colombia es alguien como muy famoso porque está en un billete, o estaba en un billete de 20.000, porque es como uno de los científicos más insignes del país, y tiene un cuento que se llama Sueño de opio o hechicería. Esto es muy loco porque los sueños puede ser que te da sueño y te duermes, o que te fumas algo y sueñas cosas raras. Es el caso de Julio Garavito, que llega un extranjero, le da un cigarrillo de algo raro, dice, este cuento es de 1912, ¿no? Bueno, y sueña con algo que tiene que ver con ¿no? Con la unión con el universo. Pero volviendo atrás, y perdón, yo me voy un poco al carajo, pero ¿qué es lo que sueña la ciencia ficción? En realidad, el sueño es el corazón de la ciencia ficción, porque si nosotros, como que mientras la literatura realista, de cierta manera, está muy ocupada en el presente, en lo inmediato, en el ahora, es decir, una temporalidad del presente, la ciencia ficción se permite no solamente observar el presente, sino observar el presente para imaginar el sueño del futuro. Los sueños, pesadillas o deseos dependen de cada uno de los espacios. Y con esto termino, es que yo en serio hablo un montón, pero hay un término hay un término que a mí me encanta y que es muy útil para pensar la ciencia ficción de América Latina, desde el siglo XIX, de esas primeras ensoñaciones, que, paréntesis, y quiero hacer esta pequeña salto hacia otro lado, están muy pegados de lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos con, por ejemplo, H.G. Wells. Claro. H.G. Wells, que tiene un libro que se llama Cuando el dormido despierte, bueno, lo tradujeron como Cuando el dormido despierte, que justamente tiene que ver con alguien que se duerme hace 800 millones de años y se despierta en el año 2000, yo no sé qué, y esto es una cosa increíble. En esa época la gente confiaba mucho en los bancos, entonces esta persona dejó como un poquito de plata en el banco y pasaron tantos años que ganó tantos intereses que se despertó millonario, ¿no? Eso claramente no ocurre, o sea, eso ya forma parte de la fantasía, creo yo. Pero se despierta y bueno, es el rey del mundo y pasan cosas, una revolución comunista, bueno, pasan cosas. Entonces, todos estos textos que tienen sueños me recuerdan mucho un concepto chiquitito de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard todo el tiempo está hablando de la ensoñación. Y él dice que la ensoñación, que es este momento, y esta metáfora me parece ideal para la ciencia ficción, es el momento del duermevela, dice. Es decir, el momento en el que, claro, cuando uno se despierta, pero no sabe en realidad si está dormido
o está despierto y no Ujú, sabe si lo que acaba de pasar es real o lo que está observando es un sueño. Entonces, todo eso hace que esté en un espacio liminal entre ujú. la fantasía y la realidad, que es único, que dura segundos. Dice Gastón Bachelard, el momento del duermevela, es el momento de la ensoñación, que es el momento de la creación poética. Mm, Y hay algo fenomenal ahí, porque yo creo que la ciencia ficción es eso, es el ese momento de la instante, sí, ensoñación. sí. Sí, Como es el... ese espacio intermedio entre Claro. la prosaica realidad y el sueño, quizá podría ser caótico, sí, como el momento donde, pues, me parece muy interesante lo que nos cuentas sobre no solamente que las historias de ciencia ficción cumplen el papel de ser sueños de un futuro desde el presente, sino también que el sueño sea una licencia poética en las obras de ciencia ficción, por el temor quizá de los autores, autoras de los inicios de la ciencia ficción en Latinoamérica, de no querer separarse del todo del realismo, y se pone el sueño como el lugar donde puede pasar cualquier cosa y soñar mundos posibles, pero no Claro. estamos, digamos, afectando el orden burgués del mundo de la novela tradicional. Eso me Tal parece cual. muy apasionante. Después ya eso lo sueltan y listo, o sea, como que ya no es un sueño, es un viaje a Marte o es Sí, un viaje al futuro. Ya no se necesita ese artificio literario del sueño para sí. poder imaginar esos otros mundos no realistas. Y eso es Y fenomenal. se desmadra la ciencia ficción Y, en el siglo explota, XX. explota en Eh, creatividad y en alegría. para seguir un poquito con esta pregunta, volver al tema de, bueno, qué temores quizá o qué esperanzas sientes que ¿por qué existe la ciencia ficción? Que quizás sería en tu opinión, una forma distinta de formular la pregunta. eh, ¿Qué es lo que encontramos sea en la literatura o en las películas de ciencia ficción, en las historias de ciencia ficción? ¿Qué anhelos, qué necesidades profundas, metafísicas, quizá son tranquilizadas cuando pensamos en cómo podría ser el futuro? Mm. Hay un teórico. Yo todo el tiempo estoy haciendo referencias académicas, pero no voy a hablar de conceptos como complejos. No, pero es En excelente realidad, porque es nuestro contexto, pues. hay un teórico que a mí me gusta mucho que se llama Frederick Jameson, que es Ujú, un teórico, es un teórico literario marxista cultural, que ha estudiado mucho la ciencia ficción. Y una de las formas en las cuales él define la ciencia ficción tiene que ver con elementos del psicoanálisis, es decir, el lunes psicoanálisis, marxismo, etc. Y parte del psicoanálisis que él observa, él dice que dentro de la ciencia ficción, de su análisis, hay una especie de sublimación del deseo que al no poderse hacer real, se convierte en texto ficcional. ujú, Entonces, y ese deseo o esa sublimación en el arte, es una especie de sublimación política, pero no una sublimación política individual. Es decir, no es que yo como persona quiera, no sé, ganarme un carro, sino como el escritor, y esto es lo marxista del asunto, el escritor como representante de un grupo social o como representante de una comunidad, retoma o dentro de sí están todos esos deseos que al no verse realidad o al querer que se hagan realidad, él los plasma en una ficción como ujú, forma de sublimación. Esto es bien interesante porque habla de dos cosas. Por un lado, como que quita esa idea casi renacentista de la utopía, en donde la utopía renacentista se hacía porque el que hacía utopías era porque después las iba a realizar, ¿no? Entonces, idealmente, sí. entonces incluso hay textos renacentistas utópicos que después fueron hechos realidad. Lastimosamente en América Latina, una de esas utopías fue la de los jesuitas en Paraguay, que Ujú, fue terrible, ¿sí? Pero que inicialmente fue una utopía del hombre natural americano, que si allá vamos a encontrar al hombre natural lejos de todo pecado, porque allá América es un lugar re loco. Entonces, allá los jesuitas vamos y vamos a buscar a los paraguayos y armamos una utopía paraguaya, allá jesuita. Obviamente ujú, todo eso es horrible. Pero bueno, entonces la utopía tenía una intención política de realización. Para Frederick Jameson dice, hombre, ya no, porque la utopía es irrealizable, porque cuando se realiza deja de ser deja de ser utopía, utopía, claro. porque hay muchas cosas ahí que están dando vuelta, pero dice, ok, la literatura nos da ese espacio, ¿sí? La literatura nos da ese espacio de sublimación, de poner nuestros deseos. Entonces,
¿qué es lo que estamos deseando en América Latina? Insisto, no soy yo quien para decir que desea todo un continente, ni mucho menos, pero lo que sí me parece interesante es que en la ciencia ficción hay algo que Silvia Kurlat Ares llama una ansiedad tecnológica. Y eso es re lindo y re loco, porque tiene que ver mucho con el tercer mundo. Porque en el tercer mundo propongo la idea, y ya lo había desarrollado Rebetés antes, René Rebetés, un escritor colombiano Colombiano. increíble, había dicho un poco, nosotros no tenemos que sentir que el tercermundismo o el subdesarrollo, lo nombraba él, era algo terrible o era algo que no, es que estamos en vías de volvernos algo. No somos, estamos en vías de, ¿no? Del desarrollo. O sea, no, no, no. Y si le damos la vuelta al concepto y nos sentimos orgullosos de decir, sí, soy subdesarrollado, pero es que este subdesarrollo me permite pensar diferente al desarrollado y explotemos eso como un rasgo identitario. Entonces, Silvia Curlatares, siguiendo un poquito esta misma onda, diferente, pero siguiendo esta onda, él dice, hay una ansiedad tecnológica porque la posmodernidad nos muestra, ¡guau! El mundo es tecnológico, increíble, hay tantos avances tecnológicos, pero nuestras economías modernas o premodernas en algunos casos, yo diría como la visión comercial posmoderna, nuestras economías modernas y nuestra política premoderna, hace que, Instituciones, exactamente. sí, instituciones, políticas, hace que no tengamos acceso a eso. Pero Ujú. como está el discurso del desarrollo, entonces hay una ansiedad de tecnología, ¿no? Como queremos eso, queremos ser desarrollado, como si el mundo nos impulsara a eso. Ujú. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo, gran parte de la ciencia ficción latinoamericana sublimó su deseo de ansiedad tecnológica, ¿sí? A través de estos textos de ciencia ficción. Sí, como el lugar Entonces, donde podemos realmente vivir lo que no vivimos en la realidad, podemos, bueno, Jameson también lo deja muy claro, podemos, digamos, postular estos mundos donde vivimos, donde realizamos quizás sueños que el mundo material, que el mundo real empírico no nos va a dejar jamás sí, construir. sí, Muy, y muy solamente interesante. quisiera hacer una pequeñísima acotación que no tiene que ver Ujú. solamente con deseos de realización, sino con peligros de realización también. Es Por decir, supuesto, también no solamente son como mundos ideales que queremos vivir, sino también y principalmente, diría yo, mundos que no queremos que vivir, nos queremos ¿sí? vivir. Sí, Que no queremos vivir y que planteamos ficcionalmente como unas formas de advertencia dentro de lo político. muy bien. Es un espacio de experimentación re lindo. Entrando un poquito a ya a nuestro continente, que ya lo has nombrado un par de veces, ya entremos de lleno al tema de cómo se ha desarrollado la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica. Tú escribes en la introducción, que vuelvo a mostrar tu maravillosa antología El Tercer Mundo después Espera, del Sol. le quito esta Eh, cosita. Muy bien. Escribes en tu introducción que el género de la ciencia ficción en Latinoamérica ha sido definido tradicionalmente a través de la negación o de varias negaciones. Hay dos negaciones a través de las cuales se ha definido el género en Latinoamérica que me interesan. Una, hablemos primero de esto, es, creo que esto vale para la forma en que se ha visto la ciencia ficción en otros lugares del mundo y no solo en Latinoamérica. Una de esas negaciones es decir que el género de ciencia ficción es un género menor, inferior a otros géneros como el de la novela tradicional, digamos, el género de ciencia ficción como un género popular que no está a la altura intelectual de otros géneros o a la profundidad intelectual de otros géneros mayores, de la alta cultura literaria, etcétera, como otros géneros, como la novela policial, como la novela de terror, etcétera. A mí esta opinión de la ciencia ficción como un género menor, que me la encuentro por lo demás no solamente hablando con latinoamericanos, sino muchísimo en Alemania, que es donde vivo, y es la idea que la ciencia ficción es, pues, es género, se llama en Alemania, y la palabra género ya incluye un poco la inferioridad. Esta opinión a mí me parece profundamente, aparte de ser snob, terriblemente ignorante, porque usualmente viene de personas que realmente nunca se han adentrado en los mundos de ciencia ficción y creo que están hablando desde sus prejuicios.
Y pienso un poco en lo que decía, me contaba hace poco en Berlín el escritor español Javier Cercas sobre la novela policial. Y era que él decía, no hay géneros menores, hay escritores menores. Tenemos en el género de la novela policial autores tan grandes como cualquier novelista respetado, y escritores apasionados por la novela policial, Humberto Eco, Borges, etcétera. Bueno, ¿qué opinas tú acerca de esta división en géneros menores y géneros mayores? ¿Cómo ves la situación en Latinoamérica? ¿Cómo sientes en tus charlas o con las personas con las que has tenido la oportunidad de hablar que quizá no vengan del mundo de la ciencia ficción? ¿Cómo es la imagen de la ciencia ficción en Latinoamérica? ¿Y qué opinas tú de esta división entre géneros mayores y Sí, menores, profundos, superficiales, literatura de entretenimiento y sí. literatura, digamos, Ah, intelectual? ¿Qué opinas? en colombiano decimos, en Colombia decimos, es muy paila, ¿no? Pero, que es como, es terrible. Pero hay algo que es interesante sobre esto y es que cuando a mí siempre que me hablan de géneros menores o mayores, me acuerdo de Deleuze y Guattari, pero no me voy a Ujú. ir hasta Deleuze y Guattari. Pero, o sea, ¿pero por qué me acuerdo de ellos? Porque ellos tienen un texto que es muy famoso que se llama Kafka por una literatura menor, y entonces ellos plantean que cómo puede existir una literatura menor y por lo tanto empiezan a hacer este juego conceptual en donde una literatura menor conlleva una literatura mayor, ¿no? ¿Cuál es esa literatura entonces mayor y por qué es mayor? ¿Y cuál es el límite? ¿Es posible pasar el límite de menor a mayor, de mayor a menor? ¿No? Entonces, hay una serie de juegos, digamos, dicotómicos, ¿sí? De duales entre lo mayor y lo menor, que es muy compleja. Incluso, yo diría, me parece incluso complejo con el autor menor o el autor mayor, ¿no? Porque mantiene justamente esa dicotomía entre dos clases de personas, o dos clases de textos, o dos Sin clases de duda. literatura. A mí me gusta mucho, y de cierta manera lo dicen Deleuze y Guattari en Kafka, por una literatura menor, porque además ellos dicen, ok, Kafka es una literatura menor, ¿no? O sea, entonces ellos en esa dualidad dicen, ¿por qué yo plantearía Kafka como una literatura menor? Y desde dónde destruyen, digamos, esa dualidad con Kafka considerado como literatura menor. Claro, si tú dices Kafka y la ciencia ficción, muchos dirán como, ¡ay, no! Pero no, o sea, hay que destruir la dualidad, creo yo. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Al igual que tú lo acabas de comentar, hay una diferencia grande entre realismo y no realismo, digámoslo así, o Ujú. podríamos llamar mimético y no mimético, que es otra forma de hablarlo, que son estas literaturas, también acá se llama de género, pero yo, ya que dijiste de género, quisiera utilizar esa misma palabra para buscar una metáfora que no es tan metáfora. Y es algo que yo suelo decir constantemente y que me parece muy importante, y es que en español, género y género es la misma palabra para hablar de géneros literarios y géneros sexuales. A mí eso no me parece menor, yendo a la idea Ujú. de lo menor y lo mayor. No me parece Sí. poco, me parece muy Accidental, sí. diciente, me Ujú. parece accidental, que en inglés es gender y gender, ¿no? Que es como esta diferencia. Acá es como género. Entonces es muy chistoso, solamente doy el paréntesis, que yo cuando decía que estudiaba literatura de género, la gente me decía, Ah, literatura pues sí. LGTBI, yo decía, no, 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 ciencia ficción, y me decían, no, yo decía, sí, era muy confuso. Entonces finalmente decidí decir literatura popular o literatura de masa para no confundirla con, con la literatura de Ujú, género. Pero ujú. bueno, cierro paréntesis. En América Latina, digamos, si nosotros mantenemos esa dualidad entre alto y bajo, es una dicotomía jerárquica que causa problemas porque conlleva una división, así como el género también conlleva una división. A mí me parece que todo el género sexual, digamos, sí conlleva una división. Ujú. A mí me parece que es muy importante pensar este tipo de cosas en este mismo paralelo o en esta misma Sí. analogía, porque pensar en la literatura mayor y menor conlleva pensar en esa misma jerarquía hombre-mujer y eliminar cualquier otro tipo de clasificación, digámoslo así.
O de Y así como, matices, o de matiz, claro, claro. claro, y como Deleuze y Guattari eliminan esa dualidad mayor-menor, poniendo a Kafka en la literatura menor y explotándola a través de lo instintivo y el lenguaje, bueno, un montón de cosas, las cartas, bueno, un montón de cosas que hacen en ese libro. A mí me interesa también destruir, o al menos no poner esa estructura dual sobre la literatura de ciencia ficción, Ujú. porque le corta las alas, acaba con su estructura, le quita, o sea, es como seguir con algo que ya no tiene lugar en el mundo, Que ¿sí? quizá nunca lo tuvo realmente, es Y decir, era quizá nunca lo tuvo. un Sí, constructo conceptual que no estaba, digamos, sí, estaba muy separado de lo que está realmente sucediendo en la tienes realidad. toda la razón, Hernán. Nunca tuvo lugar, pero se lo querían dar, digámoslo Ujú, así. ujú, En cambio, ahorita, al parecer, hay una visión mucho más amplia que permite que la ciencia ficción eh, se piense desde otros lugares, ¿no? ujú. En América Latina existe eso, sí. Voy a utilizar tus palabras. ¿Tiene lugar? No, pero se sigue pensando así. De acuerdo. Ahora, lo importante es como dinamitar esa idea, dinamitar ese lugar que se le ha dado discursivamente, Ujú. porque no lo tiene, porque es fantasmático, porque es una cosa ahí rara. Entonces, es como quitarle ese lugar fantasmático y darle y abrir el campo de la ciencia ficción. Entonces, en América Latina pasa, ¿no? Pasa mucho que la ciencia ficción cada vez menos, y me alegra eso, eh, pero el cada vez menos es como que uno va ganando un metrito y es como un triunfo, como si uno hubiera ganado, no sé, una vuelta a España o una cosa así. Es como, wow, una celebración inmensa. Cada metro es una ganancia. Entonces, esto es, volviendo al símil ciclístico, eh, pasa eso con esta literatura que están dando pasos y pedaleando, pero cada vez el peralte y la cima es como más pronunciada y, y la etapa se ve larga, pero si hay constancia, yo creo que se puede lograr. Creo que me fui por las ramas, pero más o No, menos. no, me parece, es decir, creo que ninguna de las personas que nos está viendo, quisiera creerlo, está esperando que tengamos respuestas definitivas a un tema que está sucediendo, a un tema que está vivo. Eh, me parece fascinante, justamente por esto de no tener respuestas. Sin embargo, la cantidad de conexiones que me estás mostrando a una persona que realmente es un amateur completo en el mundo de la ciencia ficción, estoy hablando de mí mismo, em, me parece apasionante esta conexión que haces o que se va revelando entre cómo estamos viendo las relaciones de género, ya hablando de géneros sexuales o de identidades sexuales, Exacto, también, por favor. con las identidades literarias. Es interesante ver cómo un mundo con unas construcciones profundamente conservadoras sigue pensando la cultura en términos de alta cultura y baja cultura, eh, y de esa misma manera está pensando el mundo de forma binaria y Sí, cómo quizá poco a poco se están quizá rompiendo algunas de esas formas de ver el mundo o la obviedad, al menos quizá millones de personas siguen pensando el mundo en términos binarios o en términos jerárquicos si hablamos de sí. literatura. Y es que, Eh, Hernán, simplemente, qué pena te interrumpo, pero uh-huh, quería decirte una cosa. La ciencia ficción, tal como yo la veo, tal como yo, sí, no hablo por todo el mundo, hablo por mí, es una forma de ver el mundo, no es un uh-huh, género literario. ¿Sí? O sea, claramente la ciencia ficción sí es un género literario y eso, no sé, como que eso me ha permitido escribir sobre un género literario. Pero para mí, más que un género literario, es una forma de ver el mundo y es una forma de ver el mundo que durante mucho tiempo estuvo desde la periferia, pero que justamente la posibilidad de pensar el mundo desde la periferia, y podemos irnos a Borges y a otro montón de gente, pero pensar el mundo desde una periferia literaria me permite concebir la historia literaria desde otro lugar. uh-huh, Entonces, el reto que yo me he impuesto a mí mismo es posible armar, viste que las historias literarias nacionales, por ejemplo, ¿no? La historia de la literatura colombiana, chilena, brasilera, etcétera, etcétera, argentina, mexicana, está armado como a partir de todo este montón de obras realistas que hablan de la guerra, que hablan de la política, que hablan de lo burgués, que hablan... Entonces yo digo, miércoles, ¿será posible
hacer una historia literaria cimentada en la ciencia ficción y la fantasía, que no sea un género periférico. Sí, como, a propósito, además de todo este realismo, también unos Están loquitos los por otros. allá escribieron. A mí eso me parece loquísimo porque es una forma de ver el mundo, una forma de ver la literatura y por lo tanto el mundo. Y pararse desde ahí me parece fascinante. Sí, bueno, solamente como para cerrar este tema Sí, no. del que podemos hablar después, que me parece, repito, fascinante estas conexiones. Estoy muy de acuerdo contigo respecto es posible ver el mundo de una forma distinta a como nos lo ha contado y nos lo ha reproducido la novela, digamos, decimonónica, la tradición del siglo XIX realista, eh, especialmente frente a desafíos enormemente grandes como el cambio climático, que no han sido contados, que no han podido ser contados por la novela tradicional del siglo XIX, que es la misma novela que leemos en el siglo XX, es decir, por la gran novela del mundo burgués, comenzando con, digamos, Madame Bovary, en un mundo Ujú. ordenado, donde lo que sucede, donde lo más loco que sucede en el mundo es lo que le sucede a una mujer casada, siendo que en nuestro mundo siguen sucediendo estas cosas, por supuesto, pero el mundo en sí ha mostrado que no es un mundo estable como el mundo de la novela tradicional europea, sino que el mundo es Ujú. un mundo inestable, que está vivo, donde la naturaleza nos está comunicando que, digamos, que se ha llegado a un límite. Encontré, más tarde voy a decir el nombre porque acabo de olvidar, Amitav Ghosh, perdón, Amitav Ghosh, un escritor indio que escribe en inglés, tiene un ensayo maravilloso donde justamente se pregunta por qué la novela tradicional no ha logrado contar el cambio climático y por qué es la fantasía o la ciencia ficción, los géneros menores, los que sí se han ocupado en los últimos años. Él básicamente trata de analizar por qué la novela tradicional fracasa, y es porque cree que el mundo es un mundo estable, pero el mundo no es estable. Y me parece interesante ver que también en términos de géneros sexuales, nos estamos dando cuenta que el mundo no es un mundo estable, que es esto o esto, sino que en medio de esto y esto hay cientos de matices que son reales, son reales. Pero bueno, de eso podemos hablar después. Tienes que pasarme Dime, ese dato porque está te lo buenísimo. paso, es un libro No lo conocía. apasionante. Eh, Me dicen que tenemos tres preguntas del público, Miércoles. que quiero, lo cual me alegra inmensamente. Quisiera entrar rápidamente a la literatura latinoamericana y después comenzamos con las preguntas que nos han Dale. enviado las amigas y los Ahora amigos. yo soy yo el que te va a interrumpir. Esto es muy Dime. cortito, muy cortito. Sí. Estás hablando sobre la crisis climática, ¿no es cierto? Este año, que en realidad fue en noviembre, a finales del año pasado, apareció este libro que se Ajá. llama Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Mugre Rosa, de Fernanda Trías, para mí es el libro del 2021, o sea, es como el mejor libro latinoamericano de este año, innegablemente, o sea, así como, como no es que ganó por una nariz, no, o sea, se llevó todos los premios y todos los aplausos. Y es un libro de ciencia ficción. Ujú. Se acaba de ganar Fernanda, no sé, dos premios muy importantes, uno en México, otro en Uruguay. Es un libro de ciencia ficción que extrañamente fue escrito antes de la pandemia y habla de un virus mundial, pero bueno, eso es otra cosa. Pero es un libro de ciencia ficción que está hablando también sobre el cambio climático. Y hablando en algún momento con Fernanda, ella decía cómo estaba también este libro de especulación, llama ella, de especulación cercana, justamente porque decía, miércoles, tengo que meterme a este tipo de mundos para poder Ujú. hablar de qué es lo que está ocurriendo con el clima, con los virus, con la comida. Aquí, por ejemplo, el asunto de la comida cárnica es muy interesante, ¿no? El mugre rosa son esos especie de salchichones Mm, horribles hechas de carne molida, horrible, ujú. ¿sí? Y ese es el mugre rosa, pero además de ese mugre rosa que es la comida, es comer carne, también hay una neblina rosa. Bueno, no les voy a contar más porque después me tiro el libro. Pero, pero simplemente, ahorita que hablaste del cambio climático, Mugre Rosa de Fernanda Trías me parece que es el libro del año en Fantástico. Latinoamérica. Recibimos todas Recomendado. las recomendaciones
que tengas. Espero que otras... Recomendadísima. Listo, ahora sí ya me callo y querías preguntar otra cosa y las preguntas del público. No, creo que voy a mantener mi pregunta muy breve. La segunda negación, habíamos hablado de esta primera Sí, sí. negación de, ¿no? El género de ciencia ficción como algo inferior. La segunda negación, escribes tú, sobre la que se ha, o a través de la cual nos hemos acercado a la ciencia ficción en Latinoamérica, es básicamente decir que en Latinoamérica no hay ciencia ficción, que hay otras Sí, cosas, sí. que no ha habido ciencia ficción. Sin embargo, examinando más detenidamente la situación, entre otras cosas, a través de tus antologías, nos damos cuenta que la literatura de ciencia ficción tiene una muy larga historia en Latinoamérica. Tú, al comienzo de esta charla ya nos habías nombrado dos, una autora y un autor. Bueno, ¿cómo es la historia? Es una pregunta ya, digamos, más fáctica. ¿Cómo es la historia Sí. de la ciencia ficción específicamente en Latinoamérica? ¿Tú dónde comenzarías? ¿Qué le dirías a una persona que diga, bueno, la ciencia ficción es algo de los gringos y los europeos, pero aquí hay otras cosas? ¿Qué opinas de esto? ¿Se acuerdan cuando Borges escribía que ser colombiano, o sea, esta frase se convirtió como en un lugar común de ser colombiano es un acto de fe? Claro, en Ulrique, sí. Sí, yo diría que a quien quiere iniciar a leer ciencia ficción, uh, piense que la ciencia ficción es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Y lo pongo así. Durante mucho tiempo se nos dijo que en América Latina no había ciencia, porque la ciencia era la ciencia del primer mundo. Acá no hay ciencia, decían. Entonces, si no hay ciencia, ¿cómo va a haber ciencia ficción? Esa era la lógica, lineal y o sea, a mí me parece como que no funciona, pero esa era la lógica. Por lo tanto, cualquier cosa que se acercara a la ciencia ficción era descrita como fantasía o fantástico. Ujú. Entonces decían, Borges, no, Borges es fantástico rioplatense, eso no es ciencia ficción. Me decía, Tron Ukvar Orbis Tertius, ¿en serio esto es ciencia ficción? Y decía, no, fantástico rioplatense. Y uno decía, ok. Entonces había, solamente por poner un ejemplo, pero como que hubo dentro de la historia literaria una implantación tan fuerte de que acá lo que había era fantástico, que la ciencia ficción se decía no existía. O decían algunos autores que la ciencia ficción era una sucursal del fantástico, ¿no? Entonces era como, Ujú. acá hay fantástico y algunos autores escriben fantástico con inclinación a la ciencia ficción, Ujú. pero sigue siendo fantástico, que es lo importante, ¿no? Entonces decían, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces yo lo que le diría a cualquier persona que quiere acercarse a la ciencia ficción latinoamericana es que tenga fe en que sí, ¿no? O sea, en que sí hay, como que parta del hecho de que sí hay y que pueda leer esos textos como ciencia ficción, Ujú. que pueda leer Tron Ukvar Orbis Tertius como ciencia ficción, mágicamente, digámoslo así, convierte al texto en un texto de ciencia ficción. Porque nos han enseñado tantas veces que es un texto de fantasía, fantástico, rioplatense, etcétera, etcétera, que no podemos ver la ciencia ficción en el texto, sino hasta que tenemos fe en que existe. Es como, esto suena extraño porque estamos hablando de ciencia, pero es como una de estas apariciones religiosas en donde dicen, Cristo apareció en una mancha de humedad. Me dice, La no, pero Virgen. dicen, mire, ahí está la nariz y estos son los ojos. Y uno dice, sí, ahí está, ¿no? Como, pero solamente cuando uno lo ve con ganas de verlo, ¿sí? Aparece. Ujú. Y yo creo que como que hay una educación tan fuerte en América Latina sobre que la ciencia ficción no nos pertenece o que nos es totalmente ajena, que nosotros no vemos la ciencia ficción. Hace poquito, justamente hablando del libro de Fernanda Frías, alguien decía por Twitter como, eso no es ciencia ficción, eso es fantasía. Y después se desplegó una charla como de esos tweets que retweet, como de 50 millones de años, uh, porque era como, vea la ciencia ficción ahí, ¿sí? Y cuando se ve la ciencia ficción, dice, sí, aquí está. Entonces, ¿por dónde se inicia? Yo creo que los grandes inicios de la ciencia ficción son en los años 60, a mediados del siglo XX, y 60, 70, 50, 60, 70. En algunos países más avanzados 50, en otros más tardíos 70. Por ejemplo, en Chile está Hugo Correa, que es como el padre de la ciencia ficción chilena. Hace poco hablaba con Leonardo Espinosa, que es uno de Alcif, que estaba acá, y estábamos hablando justamente Que nos envió una pregunta por lo demás, Leonardo, caramba! que creo que está, que creo que acaba de recibir una respuesta por lo que dijiste, pero la voy a leer después igual, por supuesto.
pero también está Elena Aldunate, siempre digo Alduante o Aldunate, bueno, perdón, tengo un problema aquí. En Chile, en Colombia está René Rebetés, en Perú está José B. Adolf, por ejemplo. Incluso hay algunos textos que posiblemente se pueden leer de ciencia ficción de Dávila en Ecuador, que es como el gran maestro del ocultismo y la poesía y la literatura extraña. Bueno, hay muchos autores que están como moviéndose por... O en Cuba está el inmenso Oscar Hurtado, que escribió un libro de poesía que se llama La ciudad muerta de Korat, que en muchos lugares es como el inicio de la ciencia ficción. Esto se puede debatir o no, pero el inicio de la ciencia ficción en Cuba es con un libro de poemas, que además habla sobre vampiros. O sea, eso es una cosa loquísima, pero yo creo que si se busca un momento como inicial de la ciencia ficción en América Latina, como ciencia ficción en mediados del siglo XX. Hay cosas antes, pero este momento de mediados del siglo XX es muy importante. Muy. Ya, llego ahí porque si no me extiendo. Por supuesto, sí. Me parece, bueno, siento que todos los temas que estamos tratando o todas las respuestas que nos estás ofreciendo son como, pues, semillitas que a muchas de las personas que estén viendo quizá les permiten como profundizar, a mí definitivamente, en el tema de la ciencia ficción y de los debates que existen dentro del continente. Justamente me parece bien interesante que haya este debate sobre si esto es fantástica o si es ciencia ficción, lo cual creo que también tiene que ver, por una parte, con un orgullo regional, con orgullos nacionales, como no estamos haciendo ciencia ficción, sino algo muy distinto. Nosotros hacemos, esto es nuestro y esto es distinto a lo que hacen en Estados Unidos. Y también supongo que tiene que, sí, bueno, con el viejo juego latinoamericano de los complejos de inferioridad y de superioridad nacional. Es decir, sí. No hacemos lo que hacen ellos y nos sentimos quizá inferiores, y no hacemos lo que hacen ellos y nos sentimos superiores, por supuesto, porque esto es nuestro. Me parece interesante esa tensión entre la definición de si lo que sucede es fantástica, literatura fantástica o ciencia ficción. Yo no sé cómo llamaría yo a la invención de Morel sino ciencia ficción. Claro, y hay una cosa más loca, te cuento, más loca, y esto es como un tema que suele salir siempre en charlas de gente de ciencia ficción, y es Gabriel García Márquez escribió fantasía, pero nadie podía aguantar decir que García Márquez era fantasía, entonces le pusieron realismo, mágico, pero es realismo, es mágico, pero claro. Es realismo. Sí, entonces, y ahorita hay como algunos... hay algunas escrituras que son netamente fantásticas y les dicen realismo gótico. Entonces, hey, no, es terror. No, es realismo gótico. Entonces, siempre hay una adjetivación del realismo que te saca para otro lado para no aceptar que... Entonces, imagínate, vuelvo al acto de fe. Imagínate si alguien te dice, venga, yo quiero leerme algo de fantasía, y tú le pasas 100 años de soledad. Y lees ese libro como fantasía. Eso es un cambio interesantísimo de la forma como concebimos no solamente la historia de la literatura colombiana, sino la literatura en sí misma. Y eso me parece fenomenal. Pero es muy interesante. Si le ponemos el nombre de realismo, le estamos dando como el sello de que esto es literatura, pertenece a una buena familia. Exacto. No es, volviendo al tema se lo puede invitar a almorzar, sí, a la exactamente, casa. No nos va a hacer pasar vergüenzas. Bueno, Leonardo Espinosa de Chile, precisamente, nos había enviado la pregunta respecto a lo que tú decías de no quieren del todo soltar el realismo. En ese sentido, dice Leonardo, hay un sueño, pesadilla, que me persigue y que extiendo como duda a Rodrigo. ¿Es realmente la ciencia ficción de Latinoamérica literatura fantástica? Creo que está respondida esa pregunta. Diría yo que quizá no profundicemos mucho en ella, a menos de que quieras acotar algo más, porque también tenemos, cosa que me alegra profundamente, otras 8 o 9 preguntas de las personas que nos están viendo. Ojalá no me corchen. Corchar es en colombiano, es que... Sí. Corchar en colombiano para que no es como que no sepa la respuesta, digamos. Exactamente. Bueno, tengo la impresión de que no hay respuestas definitivas. Y eso también nos invita a profundizar. Voy a entrar con una pregunta mía y después sigo con las preguntas de las y los lectores, porque veo que hay un par de preguntas que van en esa dirección, que las voy a leer, por supuesto.
y que además agradezco profundamente que nos envíen preguntas, vamos a tener tiempo para examinarlas. Leyendo la antología El tercer mundo después del sol, y otras, y como averiguando qué cosas hay de ciencia ficción en el continente, me llamó muchísimo la atención comprobar que en las obras que llamamos o que llamas de ciencia ficción, que muchas autoras y autores latinoamericanos, hay elementos de mitologías y sabidurías indígenas, o temas que podríamos llamar poscoloniales. Y esto me pareció fascinante, me pareció también conmovedor, que unas literaturas donde estamos buscando, que relacionamos usualmente con el espacio, con naves espaciales, con robots, estén leyendo nuestro pasado y nuestro presente, por supuesto, colonial, las heridas profundas de nuestro pasado y nuestro presente colonial, que lo estén leyendo a través de obras de fantasía o ciencia ficción. Eso me pareció apasionante, que los temas propiamente ya, digamos, políticos latinoamericanos aparezcan tan fuertemente en lo que llamamos ciencia ficción. Eh, Me hizo pensar además en el afrofuturismo que tiene lugar en muchos países africanos, de examinar la historia africana, examinando su futuro, sus posibles futuros. Eh, ¿Nos puedes contar algo más al respecto? No sé, de cómo esta presencia del poscolonialismo en la literatura latinoamericana. Y la siguiente pregunta sería, eh, ¿hay otros temas así tradicionales que fueran propiamente latinoamericanos en la ciencia ficción del continente? Estas preguntas son gigantes, entonces voy a Por resumirlas un supuesto. montón. Bueno, en la antología per se existe esa temática de manera constante, básicamente porque es una antología que también responde a un tiempo específico. Y es este tiempo en donde todas las hipótesis y las teorías del neoindigenismo están saliendo, están existiendo, están, ¿no? como muy presentes en la literatura, y claramente la ciencia ficción ha decidido retomar muchas de las ideas del neoindigenismo para desarrollar Ujú. sus temáticas. Esto no quiere decir que la ciencia ficción latinoamericana se haya como caracterizado desde sus inicios por insertar dentro de sus temáticas saberes de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Y yo creo que, insisto, esto es como una especie de resultado de los tiempos que estamos viviendo, y tiene que ver con que hay algo que me gusta nombrar como la posciencia, ¿no? Que es un término que se utiliza muchísimo en las ideas de la epistemología del sur, de Sousa Santos y bueno, de toda esta gente, de Aníbal Quijano, etcétera. Y la posciencia conlleva, y lo voy a explicar así muy grosso modo, que a partir de la posmodernidad, o de la que se llama la posmodernidad, llámenla como quieran, pero hay algo que ocurre realmente y tiene que ver con la destrucción. Está pasando una ambulancia, perdón si suena. Va a pasar Está ahorita por ocurriendo. acá, seguramente. La misma. ¿Será? ¿Será? Ah, porque estamos viviendo cerca. Estamos Listo. conectados. Bueno, hay algo que tiene que ver con las epistemologías de la ciencia. Es decir, nosotros normalmente creíamos que la ciencia era una especie de verdad. Es decir, la ciencia igual verdad. Pero después, cuando la ciencia se vuelve un discurso, no es una verdad, sino es una búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad está atravesada por un montón de posibilidades de comprensión del mundo que no necesariamente son científicas. Y si nosotros entendemos que la ciencia no es verdad, sino una búsqueda de verdad, ¿sí? Como un método para buscar una verdad, pero es una verdad que nunca se va a encontrar, que siempre va a estar desplazándose, ¿no? Como el cuento de... eh, el cuento de qué, del burrito con la zanahoria, que siempre va a estar así, como estamos buscando la verdad y nunca la vamos a encontrar. Entonces, lo que ocurre actualmente es que la ciencia se ha como resquebrajado como Ujú. discurso absoluto de verdad. Y ese resquebrajamiento lo que conlleva es justamente que se permita dialogar con otro tipo de saberes que no necesariamente se consideraban científicos. Y Ujú. entre esos saberes está el saber de los pueblos originarios, por ejemplo, o el saber del budismo, ¿sí?
esa palabra no. El budismo, El por budismo, ejemplo. sí. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, cómo algunos autores han descubierto ciertas coincidencias epistémicas entre el budismo y la física cuántica. Y dicen, bueno, es que el budismo ya es física, entonces eso está en rebetes en los 60, no tuvo mucho eco. Ahorita hay como un renacimiento de esas posibilidades dialógicas. Y esas posibilidades de diálogo entre la ciencia y otros saberes ha llevado a que la ciencia ficción entienda esos saberes de los pueblos originarios como otras formas de ciencia. Y dice, ¿y qué tal si hacemos ciencia ficción con esa ciencia, que es la ciencia no hegemónica? ¿Sí? Que es la ciencia porque, claro, hay algo que yo digo en algún punto en el prólogo a esta antología, y es que una cosa es tomar yagé en una comunidad indígena del Putumayo, y otra, sintetizar la mescalina y convertirlo en pastilla, que es lo mismo que está ocurriendo con los hongos en otros lugares, ¿no? Que se están sintetizando. O sea, los hongos eran como, eso es un saber de allá de una gente rara, de indígenas, de hippies y de gente que le gusta drogarse. Y no sé, en Netflix salió hace poco un documental sobre cómo los hongos están siendo sintetizados por algunos laboratorios químicos diciendo que te está curando todo, ¿no? Y que los viajes lisérgicos se convirtieron en un método clínico, ¿no? Y se lo está apropiando, no sé, como farmacéuticas. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hongo farmacéutico y el hongo de esos hippies, ¿no? De esos hippies, el meme de Brad Pitt diciendo esos hippies. No voy a repetirlo, pero, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y es que hay una legitimación de una y no hay una no legitimación de otra. Por supuesto. Entonces, la ciencia ficción, de cierta manera, desde antes ya está diciendo, un momento, y si legitimamos eso, ¿sí? Esos saberes, y si legitimamos la historia, el saber, los conocimientos, las ideas de estos pueblos originarios, ¿cómo podemos hacer ciencia con eso? Y va otra recomendación, aprovechando eso. Hay una recomendación que es en la colección Bicentenario de Perú. Esto salió este año por una editorial que es increíble, que está haciendo muchas cosas en Perú, que es Pandemonium Editorial. Salió esta antología de ciencia ficción que no voy a nombrar porque no sé quechua, Yaktamasi, o sea, Yaktamasi, ¿no? Que es ciencia ficción basada en los mundos quechuas del imperio inca, del Tahuantinsuyo inca, y cómo a partir de ahí podemos crear ciencia ficción, ¿no? Entonces, libros como este, por ejemplo, del Tahuantinsuyo inca, convertido en posibilidad de ciencia, no sé, Profundamente apasionante, sí, es increíble, me parece muy interesante lo que dices de, consideramos la ciencia como la ciencia hegemónica, digamos, de estirpe europea. Newtoniana, no sé. Exactamente, cartesiano, newtoniana se podría llamar, de base filosófica cartesiana y de aplicaciones ya, digamos, físicas newtonianas. Pero si vemos a lo que considerábamos que era la ciencia como una imagen idéntica de la realidad, para volver a juegos borgianos, las imágenes que no son la realidad o los mapas que cubren la realidad y que tienen que ser iguales a la realidad. Si no lo vemos de esa manera, si no nos damos cuenta que es un método, como tú lo decías, y que hay otros métodos de búsqueda de la verdad, como las sabidurías, las mal llamadas sabidurías, porque desde otra perspectiva se podrían llamar filosofías, pensamientos indígenas. La palabra sabiduría muchas veces tiende también a jerarquizar epistemológicamente. Bueno, eso es otro discurso postcolonial, por supuesto. No habría una ciencia ficción, sino ciencias ficción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, término, pero todo es ciencia, digamos. Eso me parece muy apasionante y me llamó muchísimo la atención que en tu antología yo me encontrara, repito, yo estaba quizá un poco entre escéptico y prejuicioso, estaba pensando encontrar robots, viajes espaciales, solamente que, bueno, por autores de nuestro continente, y me encuentro de repente con mundos donde hay sustancias naturales que causan ciertos efectos, donde hay discursos sobre los pueblos originarios latinoamericanos en discusión
con los Sí. colonizadores europeos desde una perspectiva literaria de ciencia ficción. Eso me parece, realmente explotó los conceptos también muy limitados que yo tenía en mi cabeza. Es re lindo, es re Y lindo. A mí me gusta y es re lindo además, como que me enamora. Perdón. no, simplemente te está Me mostrando el emociona. mundo de una manera distinta, te está mostrando el mundo de una manera distinta y te está mostrando una y otra vez, volvemos creo que a este tema, a esto de que los conceptos que hasta ahora, desde quizá comenzando fuertemente en el siglo XIX y durante el siglo XX, que pensábamos que eran estables, sobre un mundo que pensábamos estables, no son conceptos estables y el mundo tampoco es estable. El mundo tiene muchísimas caras y una de las caras es Latinoamérica y es una Ujú. cara tan valiosa y que da una imagen del mundo tan clara como otras perspectivas. Es como una ventana mirando a un cuarto, eh, pero bueno, las otras perspectivas, la europea o la asiática, son otras ventanas, mirando al mismo cuarto quizá. Eh, Ven, aprovechando eso, simplemente hay un autor guatemalteco increíble, Ujú. con Vestigio, con la edición mi editorial le publicamos un ensayo que se llama Hackear a Coyote, que justamente está Despacio, haciendo... me pidieron que nombraras muy lentamente los nombres. Sí, sí, perdón. Ahí es que yo me voy. Hay un autor guatemalteco que está en Alemania haciendo un doctorado en literatura sobre Ujú. ciencia ficción neoindigenista, que se Maravilloso. llama, el autor se llama Alan Mills. Él fue elegido Bogotá 39, es un ser increíble. Él escribió, con Vestigio le publicamos un ensayo sobre el hackeo, Ujú, sobre ujú. hackear, y en ese ensayo el libro se llama Hackear a Coyote, y en este ensayo él dialoga o pone a dialogar, por ejemplo, el hacker con Breaking Bad, el Popol Vuh y los Looney Tunes, por ejemplo. Y a través de ese diálogo, ¿sí? Bueno, y santos populares como siempre se me olvida, en estos momentos se lo olvido, perdón, que es uno de los santos populares guatemaltecos más famosos. Eh, Él los pone a dialogar para tratar de encontrar esa mirada que tú dices, ¿no? De esa ventanita latinoamericana y el cómo podemos reformular el hackeo y Ujú. Breaking Bad a partir del Popol Vuh, porque el Popol Maravilloso. Vuh hackea la realidad. Y Sí. cómo podemos hackear la forma en la que concebimos lo real leyendo el Popol Vuh, Mm. ¿no? Y eso lo Pues propone. Cuando vayas a Alemania, por favor, comunícate con Alan Mills, que es un genio lo haré increíble. con gran Por favor. placer. Me parece muy interesante. Yo soy una persona que realmente del tema de ciencia ficción latinoamericana sabe muy poco, pero esta charla y acercarme un poco a los textos simplemente me recuerda, y quiero volver a esta idea una y otra más, de que el mundo es mucho más complejo de lo que pensábamos o usualmente pensamos que es. Estas conexiones que está haciendo Alan Mills son sin duda tan valiosas como las conexiones que leemos de Guattari, que nos habías nombrado, Sí. solamente que es una perspectiva distinta, que no solamente tiene un lugar en el mundo, sino que tiene la capacidad de mostrarnos cosas que habíamos ignorado hasta ahora. Y es una de las cosas que me apasionaban mucho de algunos cuentos que encontré en tu antología, es decir, wow, em, ¿y qué ¿y qué tal que la colonización europea, es decir, la llegada violenta de los europeos al continente latinoamericano haya estado motivada por el deseo de robar el conocimiento o Sí. aplacar, controlar el conocimiento indígena? El hecho de que Ay, quizá no corresponda con la historia no significa que sea mentira, como ajá. sabemos que sucede en la literatura. Ujú. Recomendación rápida, pero esto es de fantasía, no es de ciencia ficción en particular, sino de fantasía. Siempre la recomiendo. Los argentinos ya se la saben de memoria, pero hay una trilogía que se llama la trilogía de los confines de Liliana Bodoc. Este es el tercer libro. Esto es una fantasía épica, tipo El Señor de los Anillos, digámoslo así, ¿no? Para las personas que... Y en esta trilogía es una trilogía sobre la conquista de América como un libro de fantasía épica centrado en los pueblos originarios como los grandes héroes, que tienen Sí. una magia blanca que quiere ser robada por, por los invasores españoles que llegaron con una alquimia extraña a robar la magia chamánica de nuestros pueblos. Ujú. Que repito,
quizá, si no es puntualmente idéntico a lo que sucedió en la historia, es metafóricamente idéntico a lo que sucedió y sigue sucediendo en la historia latinoamericana, donde los países, llamémoslo en términos generales, del norte, quieren apoderarse de productos o sabidurías muy del continente para darles, digamos, para empaquetarlas Sí. de una manera. Pero bueno, volviendo a las preguntas de nuestras escuchas o las personas que nos están viendo, eh, eh, quiero leer una de Gisela Sanhuesa, no sé desde dónde nos escribió, creo que ya habíamos tratado. Todos estos temas, por desgracia, solamente los vamos a tratar muy marginalmente, pero quiero leer todas las preguntas, sin embargo. Gisela nos dice, ¿crees que aquel constructo tan manido de la literatura fantástica del continente tenga algo que ver con este despegue de la ciencia ficción, sobre todo actual, en nuestros territorios de América? Creo que ya habíamos, sobre el tema de la literatura fantástica y ciencia ficción, Sí. ya, digamos, te has acercado. Como el tiempo, por desgracia, es muy real en las charlas de Zoom, a No, diferencia de, el tiempo también es una invención capital, pero sin ese es duda. otro cuento. Eh, eh, Perdón, por perdón, eso, no, sí, no, pero estoy muy de acuerdo contigo. Quiero seguir leyendo las preguntas. sí, sí, por favor. Un poco sobre estos temas de la literatura latinoamericana de ciencia ficción, que son, digamos, particularmente latinoamericanos, como el juego con temas postcoloniales, la crítica al orden colonial en el que hemos vivido y en el que vivimos. Hay una pregunta de Priscila Dantas, de Brasil, que me pareció muy interesante. Dice, bueno, es una pregunta, ¿la ciencia ficción gana más visibilidad en tiempos de polaridades políticas? ¿Sería la ventana, la ciencia ficción, para huir de la dicotomía civilización y barbarie y percibir la hibridez? ¿Crees que la ciencia ficción eh, tiene un boom en tiempos de inquietud política? Mira, te voy a comentar que esta misma pregunta yo no la sé, ¿sí? No la sé, pero esta misma pregunta se la hice a un autor boliviano, que justo tengo un libro por acá, dos libros de él, que se llama Excelente. Maximiliano Barrientos. Ujú. Es un gran autor, se los recomiendo muchísimo. Tengo dos libros, les voy a recomendar. Aquí es boliviano. Bolivia está haciendo cosas increíbles. El primero se llama En el cuerpo una voz, que es ciencia ficción increíble. Y el otro que tengo acá se llama Miles de ojos. Aquí dice Miles de ojos, lo que Mm. pasa es que es sobre unos chicos que escuchan black metal, entonces viste que las portadas son así como inentendibles. Bueno, y es medio Lovecraftiano, este es mucho más Sí. cercano al terror, muy recomendado por Mariana Enríquez, muy recomendado por Mariana Enríquez, que le hace la contratapa. Ujú. Yo le hacía esta misma pregunta a Maximiliano Barrientos, porque la impresión que yo tenía era que hay ciertas cosas dentro de las polaridades políticas que no se pueden, o el realismo se queda corto ante ciertos elementos de las polaridades políticas que a veces, bien sea por autocensura o por censura exterior, que no se pueden decir Ujú, de manera ujú. directa. Entonces, si eso no se puede decir de manera directa, muchos autores durante mucho tiempo utilizaron literaturas no realistas para dar un giro y escapar de la censura. El caso más famoso es en los años, desde el 59 hasta el 62, una novela gráfica que se llama El Eternauta, de Hermann Oesterheld, Ujú. o un cómic, no es novela gráfica, Mario Cárdenas me va a regañar por decir novela gráfica. El Eternauta de Germán Westergel, que para hablar de la dictadura argentina utilizó un símil con una invasión marciana, ¿no? Y es increíble, ¿no? Grosso modo, se puede hablar del Eternauta un montón. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido actualmente? Yo creo que no estamos hablando en estos momentos solo de censura política o de autocensura, como ocurría en la época de las dictaduras, sino que para mí hay ciertas cosas de la realidad política que es mucho más fácil nombrarlas a través de la fantasía para hacerlas más reales. Ujú, ujú. Un ejemplo, y voy a decir un ejemplo de
un autor colombiano que aparece en la antología, que es Luis Carlos Barragán. En realidad son dos ejemplos. El primero es un cuento que se llama, que está en una de las antologías que hice, que se llama Caminantes Nocturnos. No me acuerdo el título real, ¿no? Y son unos desplazados. O sea, habla del desplazamiento, pero es un cuento de zombies. Entonces, hay una fuerza militar, paramilitares desplazan a una población y toda población que es desplazada se convierte en una turba zombie que está pidiendo tierra. No dice cerebros, cerebros, denme cerebros, sino denme tierra para sembrar, para vivir. Entonces, si tú escribes un cuento a veces sobre el desplazamiento, a veces la gente dice, otro cuento sobre el desplazamiento y la violencia en Colombia, ya está. Pero si de repente cuentas una historia zombie, es como, miércoles, esto es más real que lo real porque le pasaste la vuelta a lo fantástico. Sí. Luis Carlos Barragán también tiene otro libro editado por Minotauro, precisamente, que se llama Tierra contra Futuro, que es un libro que salió hace poco, hace un par de meses, es grandecito, y al leer el libro uno se da cuenta que lo que está hablando el libro, o sea, hay marcianos, hay gente, hay un montón de extraterrestres por todo lado, pero de lo que está hablando es del referendo. Lo que está hablando es del referendo que ocurrió en Colombia. Para las personas que no están en Colombia, hubo un momento en el que hubo una votación entre si la gente elegía si seguíamos con el proceso de paz o no, o si se aceptaba el proceso de paz o no, y la gente eligió no, y para muchos, me incluyo, eso fue una tusa terrible, o sea, como que no podía creer como que la gente votara no, y eso fue como una grieta política importante para muchos de nosotros. Emocional de una generación. Emocional, política, eso fue una cosa horrible. Bueno, ese libro habla sobre eso, es un libro sobre el referendo, pero es un libro sobre el referendo con marcianos, con gente que va por las galaxias, y cuando yo lo leí yo dije, pucha, la forma en la que Luis Carlos logró hacer luto político e ideológico por el referendo fue a través de una novela de ciencia ficción de 400 páginas, ¿no? Es loquísimo. Otro punto apasionante, tenemos 20 minutos y por esto quisiera incluir las preguntas de otras de las personas que nos han escrito, pero solamente para comentar un poco lo que acabas de decir, es profundamente conmovedor, es emocionante también darse cuenta que pues es la vieja historia de las literaturas populares, de los géneros populares, que no, lograr convertirse en una especie de caballos de Troya, ¿no? Que a través de quizá una imagen de no alta literatura, logran hablar de temas profundos, reales, de una forma que quizá la novela realista no lo hubiera podido lograr, bien sea porque, como ya dijiste, uno diría, hay otro tema, otro libro sobre la violencia en Colombia, o quizá porque los conceptos y las categorías y la realidad, en este caso colombiana, es tan demente que la novela realista se queda corta. Eso me parece muy interesante para volver al tema de los géneros inferiores, de los géneros mayores, darse cuenta que la opinión de que los géneros inferiores están hablando de otra cosa, esto es literatura que habla de otros mundos, es literatura inferior, es una opinión profundamente limitada porque no se da cuenta que las literaturas menores, como la novela de terror o la novela policial, están hablando profundamente de nuestra realidad, intentándonos ver formas distintas de ver la realidad y de contar cosas que muchas veces no se pueden contar fácilmente por la novela realista, que es lo que yo decía del cambio climático. Claro, pienso en el terror, ¿no? Claro, y te pongo te dejo una semillita ahí, o sea, solamente una semillita. Para mí, Evelio Rosero es un escritor de terror. Fantástico. O sea, cuando yo leo En el Lejero o cuando leo Los Ejércitos, obviamente habla del conflicto colombiano, pero si uno se acerca estructuralmente y narrativamente hablando a ese libro, a esos libros, al menos En el Lejero y Los Ejércitos, utiliza todos los artificios narrativos del terror. Pero nadie admite, porque es un alto escritor que se gana un montón de premios, entonces nadie va a decir, es un escritor de terror, ¿no? Sino que dicen, es un escritor que logra tomar el conflicto armado colombiano y llevarlo a otros lugares. Y yo digo, miércoles es terror. Sí.
O Y sea, es en el terror ejemplo. real, exactamente. Total. Sí, quizá el cine que pensaría yo ha logrado ya, el cine de terror, estoy pensando como el cine de terror negro en Estados Unidos, que logra tratar temas de la comunidad afroestadounidense a través del terror, eh, ¿no? Que se le da la vuelta al género de terror, un género tradicionalmente No. blanco, y ahora hay como esta nueva ola fantástica de cineastas afroamericanos haciendo cosas de terror, que pues ya digamos se considera como parte del mainstream. Sí. Quizá no ha llegado a la literatura, pasa también la literatura latinoamericana, quizá Carmen María Machado o Samantha Schweblin, donde utilizan géneros suspenso, terror, bueno, digamos, géneros inferiores para hablar de cosas muy fuertes, feminismo, Sí, discursos postcoloniales. total. Eh, bueno, En muy Colombia hay interesante. una película que se llama El Páramo, Ah, sí, claro que sí. que es fantástica y es la mejor película sobre el conflicto colombiano que existe. Ujú. Es buenísimo. Sí. Perdón, perdón. No, 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 no. Invito a las personas que nos están viendo a realmente a buscar estos libros, películas, porque realmente nos amplían, creo que revientan los marcos conceptuales con los que hemos observado el mundo y los géneros literarios o de cine, los géneros culturales, desde hace décadas, ¿no? De pensar que a este hay que leerlo, a estos no, porque son escritores menores. Quizá los escritores menores son los que están realmente haciendo las cosas más interesantes. Sí, Em, aunque insisto, es mejor no decir escritores de menores. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eso era un gran pecado de mi parte. Los escritores no hay, que, reconocidos como hay que descolonizarse, Hernán, hay que totalmente, descolonizar. estoy de acuerdo. Acepto profundamente y completamente tu crítica. Bueno, eso mismo nos escribía Liliana Bastidas, tampoco sé de dónde nos escribe. Ella es de Pasto. Bueno, una paisana tuya. Una paisana, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Liliana envió un comentario, no era una pregunta, pero creo que enriquece muchísimo lo que estamos hablando ahora. Y dice, la literatura de ciencia ficción resulta fundamental para pensar lo que la investigadora Flavia Costa llama el antropoceno y el Ujú. tecnoceno. Reflexiones filosóficas, antropológicas, sociológicas sobre cambios tecnológicos, etcétera. Es en esta literatura, digamos, no tradicional, donde realmente están pasando, donde se está viendo, donde se está examinando lo que está sucediendo en nuestro mundo, donde, repito, la novela realista tradicional quizá ya se quedó corta, porque considera que el mundo es estable y el mundo no es estable. Bueno, el tiempo se nos va acortando cada vez más, o nuestra percepción de tiempo de esta noche específica. Eh, eh, Hay dos preguntas de Odo Ediciones. No, perdón, una pregunta que quisiera dejar para cuando ya hayamos hablado de un poco más la escena latinoamericana actual. Y por eso te quiero preguntar, bueno, ¿qué está pasando hoy en día en la literatura de ciencia ficción en el continente? Aparte de los autores y las autoras que están en tu antología que vuelvo a mostrar y vuelvo a recomendar, y lo está recomendando una persona que no es un friki y un fanático radical del género, es decir, yo, sino una persona curiosa y que se ha dado cuenta que este libro es wow, o sea, realmente me reventó muchos conceptos. ¿Qué está pasando en la literatura actual? Después Eh, de que me hables de esto, pasamos a las preguntas de las lectoras y los lectores, de las lectoras, bueno, no, de las personas que nos están viendo, porque van también en esa dirección. bueno, lo que está pasando ahora es Odo Ediciones. Es como, Odo Ediciones es una editorial que está ahorita metiéndole mucho la ficha a otros tipos de formas de edición, otro tipo que es interesantísima, que les recomiendo mucho. Sacó un libro Daniel Aile Guzmán, hace poco, y ahorita está en un segundo libro de Gabriela Damián Mirabete, que está en la antología, que es buenísimo. O sea, todo lo que están, mejor dicho, échenle ojo a Odo, que en serio está bueno. O sea, pero entonces yo tenía, como sabía que esta pregunta venía, tenía algunas recomendaciones aquí a mano. Ujú. Entonces voy a empezar bueno, por una antología, por otra antología, que es una antología peruana, la edición está hecha por Alexis Iparraguirre, que es un gran estudioso también y escritor de la ciencia ficción, que se llama Esta realidad no existe. Esta realidad no existe, es una antología de ciencia ficción de escritores del Perú muy interesante, hecha por una editorial que se llama Estruendo Mudo.
Y la apuesta que están haciendo acá, en Perú están pasando tantas cosas increíbles que en serio no le quitan el ojo a lo que está pasando en Perú. El trabajo de Alexis Iparraguirre, no solamente con su escritura, sino con esta antología, es fenomenal. Así que está Tania Tanyala, por ejemplo, que ha hecho mucho trabajo de ciencia ficción. Bueno, hay varios, pero entonces este es uno. Recomendación: esta realidad no existe, de ciencia ficción peruana. Voy a pasar por una reedición. Havana Underwater, de Eric Mota. ¿Sí? Se llama Underwater, ¿no? De Eric Mota. Esta es una reedición hecha por Indómita Luz. El libro original es ya de hace algunos años, es del 2000, no sé qué año, cuál es el año original, pero ya tiene sus añitos. Y esta es una reedición que se hizo. El libro no se conseguía por fuera, era muy difícil de conseguir, y ahí Indómita Luz de Argentina hizo esta reedición de Havana Underwater, que es cyberpunk cubano. Entonces es una mezcla entre hackeo, cierto orden particular que tiene mucho que ver con la Unión Soviética, etcétera, pero mezclado con dioses yoruba, ¿no? Entonces esto es sí como muy bueno. Colombiano, Zen No, de Karen Andrea Reyes, que esto lo editamos con Vestigio, y esta es un libro que justamente trabaja con pensamientos orientales del budismo y de etcétera, con ciencia ficción. Es interesantísimo, y es una autora que me parece que es en Colombia, es increíble lo que se está haciendo ahorita. Tengo tres más y ya. Aquí dice los mantras modernos, no parece, pero aquí, los mantras modernos, aquí está, de Martín Felipe Castañet, que es un autor argentino muy bueno, gran estudioso de la editorial Minotauro, justamente. Hizo una tesis doctoral sobre la editorial Minotauro asombrosa, y este es su segundo libro, y lo que está haciendo es increíble, Martín Felipe Castañet. Otro colombiano, Juan Álvarez, una novela, Aún el agua, que justamente apunta al antropoceno y a la crisis climática. Es bien interesante, tiene una propuesta narrativa extrañísima. O sea, es un libro que sobresale justamente porque no te cuenta una historia ABC, sino que crea un tejido muy particular de historias sobre un mundo en el futuro que está totalmente inundado, y hay unas mujeres clones que deben salvar al mundo a partir de la contaminación del agua, ¿no? Es una cosa bien interesante. Vuelvo a recomendar el de Fernanda Trías porque es que en serio tienen que leerlo. O sea, en serio tienen que leerlo. Claramente o sea, te gustó mucho. Sí. Uy, no, es que este libro, esa en noticia serio, llegó. en serio, en todas estas listas de final de año que van a salir, este libro va a estar seguro en todas las listas, en serio. Wow. O sea, y termino con otro boliviano, Edmundo Pasoldán, que sí me ha parecido que es uno de los grandes, que es un libro que se llama Allá afuera hay monstruos. Esta es una edición de Nuevo Milenio, que es bien interesante porque lo que hace es hablar sobre la pandemia, pero extrapolarla a un lugar muy particular, y es no decir como todo el mundo está enfermo, etcétera, sino construir todo lo que ocurrió con el COVID, pero a partir de las consecuencias políticas que tiene esto, ¿no? O sea, el hecho de abrir o no abrir fronteras, que prefieren que la gente se muera, pero no hay que dejar caer la economía, etcétera, etcétera. Entonces, este libro me parece que es urgente, ¿no? Este libro salió este año, creo, o el año pasado. Allá afuera hay monstruos. Y con eso termino. Hay varios libros también, bueno, hay un montón por ahí, pero creo que me voy a quedar ahí. Es un mundo infinito, lo cual a mí realmente me alegra y debo decir que me enorgullece profundamente darme cuenta que la producción es en un continente con condiciones literarias muchas veces muy difíciles. Es profundamente una razón de felicidad darse cuenta que hay gente escribiendo sin importar, sin importar si el público de los millones le está prestando atención o no, sin importar si Europa y si Estados Unidos les está prestando atención o no. Estamos contando las historias desde el continente, estamos contando las historias desde una perspectiva distinta, quizá como se han tratado tradicionalmente las historias del continente, y eso me parece profundamente valioso y uno de los ejemplos más de la riqueza intelectual y creativa latinoamericana.
pensaría yo. Sí, Em, pues bueno, tenemos 3 preguntas todavía. no tenemos 2 de tiempo. ellas las voy a leer y creo que quizá ya la respuesta sucedió, pero igual te las voy a leer, por supuesto. Por favor. Y quizás se va un poquito al tema de los subgéneros dentro del género de ciencia ficción o las diferentes categorías que hay dentro del género. Primero que todo, dice Arturo Sierra de Chile, ¿es posible ver el mundo latinoamericano desde la perspectiva de la ciencia ficción dura? O dicho de otra manera, ¿qué posibilidades tiene una ciencia ficción dura propiamente latinoamericana? A Arturo, que también es de Alcif, que le mando un gran saludo. En serio, la gente de Chile está haciendo cosas increíbles. Eh, que es alguien que en algún momento yo había hablado de él sobre la ciencia ficción dura y decíamos que es muy difícil. Hay como un par de ejemplos cubanos, sobre todo, de la ciencia ficción dura, pero es muy difícil ahorita la ciencia ficción en América Latina. Ha dicho Silvia Kurlat que, y yo le creo, porque ella es una dura, que está especializada en ciencias sociales o ciencias humanas y que aquí es muy difícil. ¿Cómo veo las posibilidades de la ciencia ficción dura? Una No pregunta, las ¿qué es veo. la Sí, ciencia sí. ficción dura? Perdón, me fui. Lo que pasa es que son conceptos teóricos. La ciencia ficción blanda, entre comillas, o soft, es la que está basada en ciencias humanas o sociales o políticas, es decir, cuya estructura es de ciencias ficciones básicamente humanas o sociales. La ciencia ficción dura es la ciencia ficción que está basada en términos un poco más de ciencias Ujú, duras, ujú. matemática, física, química, entonces que su base, digamos, literaria, su base de construcción del mundo está en la física, la química, las matemáticas, etc. Grosísimo modo, ¿no? Estoy explicándolo. Entonces, claro, el asunto de que esa idea de que no hay ciencia, ¿sí? Pero quiero volver a Un el agua, ¿sí? Ay, perdón, a Un el agua de Juan Álvarez, que este libro es un libro que, si bien no es de ciencia ficción dura, sí utiliza muchos elementos de la ciencia ficción dura como un lenguaje, una gramática y unas posibilidades para desarrollar eso. Entonces, ahí le dejo la tarea a Arturo, que él está muy interesado en esa ciencia ficción dura y está chévere. Muy bien. Y las 2 últimas preguntas, nos pregunta Harvey Guzmán Gámez. ¿Se puede decir que en América Latina está evolucionando la ciencia ficción? ¿Se podría decir que se equipara la ciencia ficción latinoamericana con eso que llaman narrativa gótica? Me parece interesante esta pregunta porque nos movemos mucho en los géneros y me parece interesante, que supongo que es un impulso profundamente humano, clasificar las cosas. Sí, Quizá para controlarlas, quizá como para entenderlas mejor. Me sí, parece interesante que Harvey nos pregunte, que haga esa conexión entre la narrativa gótica y la ciencia ficción. sí. ¿Está dirigiéndose la ciencia ficción en esa dirección? Esto es re largo, así que no lo voy a contestar, Harvey, perdón. No lo voy a contestar porque a mí me gusta pensar en la literatura barroca tal, volviendo a Deleuze y a Guattari, tal como lo piensa Guattari cuando Guattari habla del barroco, que es la literatura que piensa el pliegue del pliegue, y yo creo que la ciencia ficción podría tener esa misma estructura del pliegue que tenía el barroco para Guattari. Para Guattari. Y por otro lado, simplemente ya con esto cierro, perdón por no contestar bien, Harvey, podemos charlar después. Por Yo no creo que supuesto. haya una evolución, porque yo no creo mucho que la literatura funcione en términos darwinianos evolutivos. Yo creo que funciona más a partir de las teorías aceleracionistas, por ejemplo. Entonces, son teorías en donde se habla más de una aceleración de un momento que conlleva una transformación radical, pero no necesariamente que haya una evolución. Evolución. Ujú. Sí, y ya, con eso termino, pero el Muy tema es bien. largo. Y hay una pregunta de Odo Ediciones que sería, Esta me da miedo porque son gente muy pila. a mí también, porque obviamente estamos hablando ya entre los fans duros, pero sería ridículo dejar esta pregunta por fuera, siendo que se trata de Odo y siendo que, bueno, es una charla importante que tiene que tener lugar dentro del marco de la ciencia ficción. Bueno, nos preguntas desde México, quizá Sí, 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 sí. será una pregunta que queda abierta, pero sin embargo quiero mostrarle a las otras personas que nos están viendo cuántas perspectivas distintas hay
dentro de la ciencia ficción latinoamericana. Nos pregunta, ¿crees que en el cyberpunk de los 90, cuando se escribía en Latinoamérica, el sueño fue sustituido por el ciberespacio, en tanto que espacio psíquico, digamos? Uf, ¿ves? Viste, esa pregunta es demasiado larga. Yo creo que no, o sea, iniciemos con no, porque la sustitución conlleva la eliminación de uno de los dos espacios. Yo creo que hay un desplazamiento, es un desplazamiento topológico. Y el desplazamiento topológico conlleva que también hay que pensar lo onírico como un espacio de realización de la realidad, digámoslo así, ¿no? Como el sueño, no hay que pensarlo como algo que está por ahí perdido, sino como una topología en donde pueden producirse cosas. Como A saben los veces, pensadores indígenas. Sí. exactamente, lo que hay que hacer es que en los 90 apareció otra topología y otro espacio donde los sueños también podían estar ocurriendo. Y esa idea de los sueños topológicos ubicados en varios lugares me parece interesante porque no se sustituye el sueño, sino que se reubica sin dejar de dejar el espacio onírico como una posibilidad para soñar. Porque si no, nos quedamos sin sueños y ahí perdemos todos. O sea, yo creo que si alguna vez dicen que nos identifica como seres humanos, me gustaría pensar o imaginar que es soñar. No, porque los animales también sueñan. No, olvídenlo, dije una tontería. Eh, pero el sueño y las posibilidades del sueño y construir con esos sueños futuros posibles me parece puntual. Si perdemos Sí. eso, perdemos. Los animales sueñan, pero quizá no pueden actuar sobre la base de sus sueños, quizá no saben que están soñando, quizá no saben que lo que es, Sí. no lo podemos saber, por supuesto, pero yo creo que sí, el sueño es, el sueño y sus consecuencias, quizá, es Sí, algo que sí nos caracteriza como humanos. a mí hay algo que me gusta mucho pensar, más que eso, porque después eso me mete en un problema antiespecista complejo, porque yo soy vegano y antiespecista, y entonces eso me conlleva un problema epistemológico, pero podemos cambiarlo por otro lado para responder a otro. Si primero sueño, como dice Sor Juana, entonces el lugar donde sueño viene después. Lo primero es el sueño, Es el sueño. después el lugar en donde ese sueño ocurre. Bueno, me parece una maravillosa forma de cerrar de alguna forma relativamente redonda nuestra charla disparatada. Digo disparatada porque ante todo, y eso es lo que me alegra de este tipo de charlas, ante todo nos obsequiaste muchísimos nombres para profundizar en este tema, en mi opinión, muchísimas ideas muy fértiles. Y quisiera quedarme, aparte de la cantidad de cosas interesantes que nos dijiste, con la idea de la ciencia ficción como un lugar, digamos, que nos permite ver el mundo de formas distintas a como habíamos pensado que era el mundo hasta ahora, que nos permite encontrar conceptos que nos muestran como, no, el mundo no es tan ordenado, tan estable, tan previsible, tan europeo, tan norteamericano, como quizá lo habíamos pensado hasta el momento, sino el mundo es riquísimo y una parte fundamental de esa riqueza es lo que está sucediendo en Latinoamérica y en la ciencia ficción latinoamericana. Te agradezco, Rodrigo, inmensamente por esta charla. Gracias A a todas las ti. personas que nos están viendo, que nos enviaron sus preguntas, que quedan abiertas, pero no hay nada más delicioso que una pregunta que queda abierta porque es la posibilidad de una charla, de un café, de una cerveza, de un encuentro por Zoom. Vamos todos por cerveza. Pues sí, yo creo que cerraré de esa forma mi día. Y bueno, quisiera recordar las personas y las instituciones que nos han apoyado. Por una parte, este Humboldt Talk es el primero de una larga serie, esperamos, de charlas que van a tener lugar en el marco de la revista Humboldt del Goethe Institut en Latinoamérica, de la cual yo soy editor, con mi colega Soraya Vilela en Brasil. También nos han apoyado la Editorial Planeta y Minotauro, su sello Minotauro de Colombia, la ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile, Odo Ediciones en México y la revista Mafagafo, cuyo nombre una vez más pronuncié correctamente, gracias a los dioses del ciberespacio. Repito, la siguiente charla, el siguiente Humboldt Talk será el 10 de febrero del 2022 con el neurocientífico Siddhartha Ribeiro, el neurocientífico brasileño, quien nos va a hablar de sueños, que es el tema de la revista Humboldt, que los y las invito a conocerla. Estamos tratando también de hacer cosas interesantes desde Alemano Latinoamérica,
para lectores en Latinoamérica y lectoras en Latinoamérica y en Alemania. Rodrigo, una vez más, muchísimas gracias a nuestro equipo, a Ana, a Marcio, a Felipe, a las personas del Goethe Institut que nos apoyan y a todos nuestros aliados. Y ya esas eran mis últimas palabras, las ultimísimas te las dejo a ti. No, 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 por favor, no, 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 no me las dejes a mí, que me pongo nervioso, me siento haciendo un epitafio. Eh, eh, no sé, no sé, hay unas palabras que me gustan mucho de René Rebetés, cuando nombra la ciencia ficción latinoamericana y dice, la ciencia ficción en nuestro caso es encuentro. Y a mí me gusta pensar en eso que dice René Rebetés, que la ciencia ficción es un lugar de encuentro, ciencia ficción latinoamericana es un lugar de encuentro. Así que gracias por estar acá, muchas gracias a ti, Hernán, me la pasé fenomenal, la charla estuvo increíble. Y gracias a todos los que estuvieron aquí, a Odo, al CIF, a Mafagafo, a Planeta, obviamente al Instituto Goethe y a la revista Humboldt, porque nos permitió que la ciencia ficción, de nuevo, así como lo escribieron RBTs en el 64, fuera, en nuestro caso, un encuentro. Maravilloso, será, espero, el primero de muchos. Buenas noches a todos y gracias. Gracias, chao.